Gentiles amigos, les habla Óscar Agudelo, su eterno compañero de nostalgias. Espero me recuerden a través de las canciones que les he dedicado con tanto cariño y que ustedes han aceptado y han recibido con el mismo cariño que yo se los brindo. Mis primeras canciones que grabé en Codiscos, China Hereje, Desde que te marchaste, Quisiera amarte menos, Cosas viejas, Rosas de otoño, Cuando miran tus ojos, Negrita Chabelona, tantas canciones que grabé y que aún están en el panorama artístico todavía. Y se preguntarán ustedes, ¿pero cuánto hace que está cantando Óscar Agudelo con los años que tiene? Sí, señor. Nací en un pueblito que se llama Arbeo, Tolima. De la edad de 5 años ya cantaba con una hermanita, con Eunice. Nací artista. No aprendí un tono en la guitarra y me sentí estrella. No, yo nací y me fui haciendo. Salí de mi pueblo con un costalao de ilusiones como equipaje. Ilusiones que he estado cristalizando a través de tantos años, y hoy día puedo decir que se han cumplido las metas que yo me había trazado cuando salí. En Girardot, en el almacén Rossi, estaba cantando cuando pasó Enrique Pérez Nieto y Hernando Páramo Renquifo, que eran los locutores de Radio Girardot, de Celestino Cifuentes Gómez. Allí empecé a cantar y me aconsejaron que fuera un programa que tenían de aficionados, nuevas estrellas de la canción. Fui allí y terminó. Cantamos 3 meses en el programa, nos ganamos el concurso con Beatriz Guarín y allí empezó mi vida. No mi calvario, sino mi vida linda, porque el arte es lo más lindo que hay en el mundo. Por eso, gracias a Dios, que me dio esta oportunidad de batallar y de cantar. Y voy a morir cantando en un escenario. Yo sé que así es y así quiero morir. Después de cantar en Girardot, me enrolé con una compañía, la Compañía Nacional Martín, y me fui con ellos para Venezuela. Volví después de Venezuela al año y medio, caí a Pereira, allí me encontré con un dueto extraordinario, Ibarra y Medina, con los que empecé a grabar porque ellos ya eran unas figuras muy grandes, los dueños del Pasillo Esperanza, de Todo es amor, se va al vapor, tantas canciones bonitas que tenían y que aún escuchamos de Ibarra y Medina. Ellos fueron los primeros que me acompañaron, me llevaron a Medellín, que fue cuando empecé con Codiscos. El maestro Edmundo Arias me hizo los primeros arreglos. Después otros maestros que también pusieron mucho de ellos para hacerme lo que soy. Mi primera grabación, China Hereje. En el año 55 grabé China Hereje. Ustedes la recibieron muy bien y fue la puerta para mis éxitos. Después se sucedieron muchos otros, Desde que te marchaste, fabuloso, Cosas viejas, Vamos jugando iguales, Rosas de otoño, Cuando miran tus ojos, Que nadie sepa mi sufrir, Negrita Chabelona, tantas canciones que grabé y que todavía las recuerdan y todavía podemos hacer memoria. Cuando me llamó Codiscos a grabar este DVD, vi la oportunidad hermosa de estar siempre en sus hogares, recordándoles, haciéndoles memoria de mis canciones, y le agradecí mucho. Sentí una gran felicidad porque este DVD es la oportunidad grande para volver a estar con ustedes. Si cuando yo empecé a grabar hubieran existido los discos de oro, de platino y tantos regalos que le hacen a los nuevos artistas de ahora, yo me hubiera ganado miles de discos de oro, porque China Hereje me dio base para ganarme muchos discos de esos. Pero la canción cumbre de mi carrera se llama La cama vacía. Pero
el disco de oro me lo dieron ustedes, el público, con sus aplausos, con sus gentilezas, con sus amabilidades y siguiéndome en donde quiera que nos presentábamos con toda la pléyade de muchachos en esa época que estábamos, un Olimpo Cárdenas, Julio Jaramillo, Víctor Uguayala, Alberto Solio, todos nosotros que marcamos la pauta en esa época. Entonces, mi agradecimiento con ustedes, con el pueblo colombiano, es inmenso, y a ustedes les estoy dedicando este DVD para poder estar con ustedes, acompañándolos en sus hogares, como siempre lo he hecho durante toda mi carrera. Perdí, sentí un dolor. Darío de Jesús Gómez Zapata nació en San Jerónimo, Antioquia el 16 de febrero de 1951. Empezó a vislumbrarse con escasos 14 años como un armador de versos. En su juventud recorrió los municipios de Sopetrán, Bello, Medellín, Armenia e incluso Venezuela, buscando incesablemente una oportunidad en las disqueras locales. Sobrevivió trabajando como mecánico y recolector de café. En 1975, con 24 años, el joven Darío fue responsable de la muerte de su padre en un accidente donde le disparó. El músico reveló en el 2016 al canal Caracol que su padre estaba siendo influenciado por un conjuro con hierbas que le hacía decir cosas sin sentido y amenazar constantemente a su familia. Una de esas noches donde se despachaba contra su madre, el joven tomó la escopeta que su padre apuntaba contra su madre, y cuando pretendía huir con ella para arrojarla al campo la disparó pues estaba cargada. El cañón estaba apuntando al hombre y el joven lo mató, mientras huía con el arma. Estando en Medellín, por recomendación de un amigo, llegó hasta Codiscos en donde dio a conocer su producción musical, la misma que gestara en su cuaderno de escuela. En sus notas se destacaban temas de corte decembrino, los de tono picaresco, los vallenatos y los bailables. Para el año de 1977 Darío Gómez ya se desempeñaba como director artístico de Codiscos. Los Legendarios ha sido el grupo que tradicionalmente ha acompañado el cantante y compositor Darío Gómez, quien siempre ha hecho la primera voz. Este grupo tuvo origen en el año de 1978 cuando Darío y su hermano Heriberto Gómez decidieron fundarlo. Los integrantes fundadores fueron Jesús Vanegas como bajista, Arcesio Salazar guitarrista puntero, Ricardo González guitarrista puntero, Pedro Nelizaza guitarrista acompañante, Gabriel Gil guitarrista acompañante y Evelio Marín guitarrista acompañante. Casi todos han sido compositores y la mayoría fueron cantantes de duetos y tríos, pero este personal fue cambiando y posteriormente ingresaron al grupo otros músicos de nombre como el acordeonero Rafael Brán, Al Díaz como trompeta y Evelio Largo, además violinistas, guitarristas y bajistas. Darío Gómez empezó a grabar música guasca a finales de 1978 con Los Legendarios, donde al lado de su hermano Heriberto logró imponer éxitos como Ángel Perdido, con el que vendió 600,000 copias en 6 meses y Pensando en ella. El tema Ángel Perdido fue inspirado por uno de los momentos más tristes de su vida, la muerte de su hermana Rosángela, el 31 de octubre de 1978. Otros éxitos en las voces de Darío y Heriberto fueron La Maruchona, Sin ganas de nada, Lejos me iré, Te salí adelante, Nadie nació pa' semilla, Cierra la puerta, La infame, El sinsonte y muchos más. En una entrevista al diario El Espectador, el rey del despecho relató algunas anécdotas. Recuerdo que comencé componiéndoles cancioncitas a mis compañeritas del colegio, que no olvido, pero no son tan buenas. Puedo decir que mi primera canción sentimental la compuse a los 16 años, cuando me fui a vivir a Medellín, y se llamaba Casita Vieja, una composición para mi mamá, quien se quedaba en la montaña mientras me venía a estudiar. En algunos trabajos discográficos la segunda voz de Los Legendarios fue hecha por José Ignacio Ateortúa, imponiendo éxitos como No peleemos tanto, Ya había caído, El tropezón, Tu sombra y la mía, Me perteneces, Me río de ti,
donde estará, sin tiempo para amar, quiero. Llegar a tus brazos, arregla pa' que te vas, pasión oculta y por eso las matan. Muchas de estas canciones fueron regrabadas por los legendarios, esta vez, acompañados de la segunda voz de Óscar González. Al Rey del Despecho le costó mucho al inicio hacer la transición de música parrandera a lo que hoy gracias a él es conocido como El Despecho. Tenía esa etiqueta de ser un antioqueño alegrón y necesitaba que su nueva música empezara a sonar. Primero se dio a conocer en Cali gracias a un colega de la emisora Calidad de RCN y de ahí empezó a tener fuerza en la denominada música de arrabal en ese tiempo, cuando empezó a cobrar 1 millón de pesos para la década de los años 80, siendo una cantidad muy considerable, ya que era la tarifa de grupos internacionales y reconocidos como el Grupo Nietzsche de Jairo Varela, no comprendían cómo un cantautor de música campesina podía cobrar esa cantidad, pero la gente ya lo aclamaba y su música era un himno para el despecho y se escuchaba hasta en los funerales de los barrios y pueblos. El día en que por primera vez se reunieron en Codiscos para grabar con Darío Gómez, al final de la jornada le dijo al grabador: marque los discos con el nombre de Darío Gómez y los Milenarios. No, eso no es comercial, Darío. Entonces póngale los Legionarios. Todavía es menos comercial, Darío. Hasta que dijo Pedro Nelly Sasa: llámelo los Legendarios. Y así se quedó para gloria de la música mexicana al estilo antioqueño, aunque se puede apreciar que en realidad no es un grupo tan legendario. Como ya mencionamos, además de Heriberto Gómez y José Ignacio Ateortúa, Darío Gómez tuvo como acompañante en la segunda voz de los legendarios al señor Óscar González. Con Óscar se destacan álbumes como Nuevo Milenio, Oro y Plata y Otra Vez Me Amanezco, todos hechos entre 1999 y comienzos del siglo XXI. De estos álbumes se destacan éxitos como Después de 20 años, Celos y Dudas, El Poder del Dinero, Una Cruz, Tierra y Olvido, Ganado Marcado, Otra Vez Me Amanezco, Mujer Ajena, Me Contaron, Su Desprecio Me Mata, El Pasado, De Ella Me Olvidaré, Sin Consuelo y El Hijo de la Tristeza. Como se mencionó antes, el comienzo de la actividad artística de Darío Gómez está marcada por los aires parranderos decembrinos, pues su primera grabación en acetato se llamó La Novia del Chofer en el año 1976, después vendrían otros como El Grillo, éxito que había hecho anteriormente Antonio Posada, Nora y Nouri de su autoría, y un tema también de su autoría que lo identifica en cualquier fiesta parrandera que se respete, El Morro. Como solista son muchos los éxitos de Darío Gómez, el Rey del Despecho, entre estos están Amor de Hoy, Aquí Sobro Yo, Amor de Paso, Arriba de Dios No Vive Nadie, Así se le canta al despecho, Ausencia, Corazón Resentido, Corazonada, Entre comillas, Me tiré el matrimonio, Me atrapaste, El Rey del Despecho, Nadie es eterno, Si negabas que buscabas, Nostalgia del ayer, Por las calles del amor y muchos otros. Darío Gómez siempre se ha sentido muy agradecido con su primera esposa Olga Lucía Arcila, una mujer que lo acompañó por más de 35 años, como la esposa del Rey del Despecho, sino como la manager y musa de muchas de sus canciones. A pesar de haber tenido un matrimonio de tantos años, su relación tuvo muchos conflictos y cada que se despechaba componía esas canciones descorazonadas que se convirtieron en clásicos del pueblo. La fama del cantante popular Darío Gómez, el Rey del Despecho, a mediados de los 80 y principios de los 90, ilustra el potencial de la música para capturar sentimientos sociales en una época particular. Su tonada Nadie es eterno, popularmente apodada el himno del despecho, vendió millones y se convirtió en el tema musical acostumbrado en los funerales de los jóvenes. La escribió cuando fue con un amigo a visitar un cementerio en su pueblo, que dejó de prestar sus servicios hace muchísimos años, y él le dijo: ve el cementerio de San Jerónimo. Lo entregó la alcaldía a la gente humilde para que construyeran sus casitas. Quiso ver eso y fue hasta el lugar, y vio las bóvedas, las cruces y algunos restos humanos tirados en el suelo, mientras la gente estaba feliz haciendo sus ranchitos. Fue cuando vio que en el mismo lugar un sepulturero sacaba los restos de personas que aún permanecían en el lugar y los dejaba a un lado. Enseguida Luis le preguntó a su amigo Darío si podría componer algo relacionado con ese momento, a lo que el intérprete respondió: ahí le dije a mi amigo, Luis Ernesto, mire, nadie es eterno en el mundo. Ese día,
según Darío Gómez, Dios lo iluminó e hizo que compusiera la canción más reconocida en Colombia. Muchos recordarán también, y habrán cantado, el tema Daniela de Darío Gómez, el rey del despecho. La historia de dolor y sorpresa que hay detrás de esta canción es una tragedia que marcaría un antes y un después en la vida del artista. Esta es la historia de Luz Derry, una de las 3 hijas del cantante antioqueño, la de su primer matrimonio. Un día una madre muy joven ha perdido la vida, la desgracia ocurrió. Sucede la guerra entre pandillas y una bala perdida con su vida acabó, es lo que se dice en sus primeros versos. Luz Derry perdió la vida un 18 de febrero de 2002 dejando huérfana a Daniela, una hija que tenía 6 años, en ese entonces, y nieta de Darío Gómez. Daniela es la protagonista de esta canción. Su abuelo le canta con dolor por la injusticia de la muerte de su madre por la violencia entre pandillas que se vivía intensamente en ese momento. El 26 de julio de 2022 falleció en la Clínica Las Américas de Medellín a los 71 años de edad. Su deceso se produjo debido a un infarto. Se hicieron homenajes y caravanas en todo el país en su memoria resonando el tema Nadie es eterno en el mundo, despidiéndolo como todo un ídolo ya que su esencia estaba arraigada en la cultura popular. Se estima que en los días posteriores a su muerte se duplicó la venta de licor en el país. Nausen Gómez concedió una entrevista al programa de televisión, Lo sé todo, y allí reveló algunos detalles de la muerte del cantante. El hombre destacó que había notado que su hermano no se encontraba bien y que hace 2 meses debía realizarse un procedimiento quirúrgico a corazón abierto por una arteria. Si se operaba Darío deba dejar de cantar y aunque quiso retirarse por este motivo nunca quiso dejar de cantarle a su pueblo que era lo más importante para él en la vida. A la vida 5 centavitos de felicidad. En esta ocasión les contaremos la historia de vida de Julio Jaramillo. Con una carrera de 22 años y más de 4.000 canciones grabadas, Jaramillo se destacó como el mayor grabador de discos del mundo. Falleció a los 43 años debido a problemas en el corazón, a pesar de enfrentar problemas en la vesícula. Con éxitos como Fatalidad y Te esperaré, se convirtió en el preferido de las rocolas latinoamericanas en los años 60, y con el paso del tiempo se ha convertido en una leyenda del bolero que es escuchado por todas las edades y estratos sociales en Latinoamérica. Julio Alfredo Jaramillo Laurido nació en Guayaquil, el 1 de octubre de 1935. El 2 de abril de 1941, cuando Julio contaba con 5 años de edad, perdió a su padre debido a un accidente laboral. Julio Jaramillo abandonó sus estudios en 3er grado por problemas de disciplina. Su afinidad por la música proviene de su abuela del lado materno, quien ejecutaba la guitarra, y su progenitora participaba en los coros de la institución educativa. Adquirió habilidades guitarrísticas de la mano de Ignacio Toapanta, un residente cercano que le ofreció enseñanzas sobre dicho instrumento y le permitía experimentar con los artefactos musicales. Cuando Julio cumplió 15 años, ganó un concurso radial cuyo premio era una presentación en un centro nocturno, y este hecho fue el inicio de su carrera artística. Casado 5 veces y padre de 28 hijos reconocidos, su legado se ve empañado por impostores que buscan lucrarse. Aunque fue famoso y adinerado, terminó en quiebra, viviendo el día a día. En su sepelio, más de 200.000 personas asistieron, demostrando su impacto en Latinoamérica. Sin embargo, la verdadera historia de sus últimos días aún no ha sido completamente revelada. Julio Jaramillo fue un bohemio empedernido, carismático, talentoso y adinerado, cautivó a su audiencia, pero su decadencia financiera contrastó con su fama. Su sepelio fue un evento masivo con miles de personas rindiéndole homenaje bajo la lluvia. A pesar de su éxito, su vida cotidiana y los eventos finales aún se mantienen en el misterio. La historia de Julio Jaramillo nos presenta a un apasionado de la música cuya voz autodidacta dejó una marca imborrable en la escena musical latina. Su humildad, carisma y generosidad lo destacaban como artista y ser humano. A pesar de su éxito, no le daba importancia a lo material y se enfocaba en compartir su arte con el mundo.
Durante la década de los 50, la voz de Julio Jaramillo resonó en Latinoamérica. El ecuatoriano poseía un don que se impregnaba en cada canción. Su tono suave y cálido combinado con su potente voz y su gran capacidad rítmica, hicieron que Julio Jaramillo se convirtiera en uno de los intérpretes más reconocidos en la región. Fatalidad, un vals de Laureano Martínez, un baladista peruano, catapultó a Julio Jaramillo a la fama a nivel nacional e internacional. A partir de ese momento, se convirtió en una estrella que seguía conquistando corazones con cada entrega y cada canción que interpretaba. Su presencia era imponente, y muchos consideraban a Julio Jaramillo como el más grande ecuatoriano. Con canciones emblemáticas como Fatalidad y Nuestro Juramento, Jaramillo conquistó la fama en la década de 1958. Su versatilidad vocal le permitía abordar diversos géneros, desde boleros hasta rock and roll. Su legado perdura como el de un artista excepcional con una calidad vocal única. El éxito de Julio Jaramillo y la popularización de Nuestro Juramento llevaron al ecuatoriano a realizar giras y presentaciones en varios países, incluyendo México, Puerto Rico y Venezuela. El escritor ecuatoriano, Eduardo Varas, en un perfil sobre el cantante asegura que, siguiendo la senda de Carlos Gardel, la disputa por su nacionalidad llegó a tener a 5 países como protagonistas: Colombia, Venezuela, México, Argentina y el propio Ecuador. Varas también ha calificado a Jaramillo como el Elvis Presley que necesitaba Latinoamérica en plenos años 50 o el Frank Sinatra que cantaba en español. Aunque disfrutaba de la vida bohemia y del alcohol, su personalidad amigable lo hacía querido por la gente. Sin embargo, sus excesos a veces le causaban problemas, especialmente en otros países. A pesar de ello, fue admirado en toda Latinoamérica, siendo Colombia uno de sus mayores fanáticos. La intensa vida amorosa de Jaramillo, marcada por su carácter conquistador, lo llevó a tener numerosos amores fugaces y reconocer 28 hijos. Aunque no buscaba complicaciones en relaciones, su legado musical y su impacto en la cultura latinoamericana siguen resonando. La vida de Julio Jaramillo, marcada por su extraordinario talento musical, se entrelaza con una serie de eventos intensos y complejos en su vida personal. A pesar de su éxito en la música, enfrentó desafíos significativos derivados de romances turbulentos y el rechazo del público. Estos problemas lo llevaron a tomar decisiones drásticas, como mudarse a Venezuela para escapar de las dificultades en Ecuador. Su retorno a Ecuador después de una década en Venezuela revela un Julio transformado, afectado tanto personal como artísticamente. Las dificultades legales y personales en Venezuela contribuyeron a cambiar su perspectiva y su relación con sus numerosos hijos. Su ausencia afectó profundamente su papel como padre. La historia de Julio Jaramillo no solo resalta su legado musical, sino también las complejidades y desafíos personales que marcaron sus últimos años. Su vida, una mezcla de éxitos y luchas, refleja la intensidad de un ícono de la música latina y cómo sus decisiones y circunstancias personales impactaron en su carrera y en su relación con su familia. Durante sus últimos días se centra en los desafíos físicos y emocionales que enfrentó debido a problemas en la vesícula. Su salud vocal se vio afectada, y la combinación de factores económicos y su temperamento fuerte contribuyeron a su declive. A pesar de enfrentar problemas médicos, Julio era renuente a seguir indicaciones y cuidar su bienestar. El 3 de febrero de 1978, Julio fue ingresado de urgencia a la Clínica Domínguez de Guayaquil con un fuerte dolor abdominal. Inicialmente, pensaba que era un problema en el hígado, pero los exámenes revelaron cálculos en la vesícula. A pesar de sus problemas de salud, Julio Jaramillo continuaba con su vida mundana, pero empezaba a buscar consuelo en el cristianismo. Es lamentable que, a pesar de su éxito, la falta de apoyo financiero, incluso del gobierno, impidiera trasladar a Julio a Estados Unidos. La familia, desesperada al no recibir ayuda, experimentó la decepción de ver a Julio olvidado por aquellos que antes lo admiraban.
La triste historia revela cómo los problemas de salud y la falta de respaldo afectaron al inmortal ruiseñor de América. Después de ser intervenido quirúrgicamente debido a problemas en la vesícula. Tras la segunda intervención, Julio experimenta dificultades respiratorias y asmáticas, y su salud se deteriora rápidamente. Se menciona que Julio tenía sangre tipo O negativo, lo que complicaba aún más su situación, y se requerían transfusiones de sangre. Así fue como los últimos días de Julio Jaramillo estuvieron marcados por problemas de salud, intervenciones quirúrgicas y desafíos económicos y personales. A pesar de sus éxitos, enfrentó complicaciones en su vida amorosa y una relación complicada con el alcohol. Su ingreso a la clínica, las operaciones y su deterioro físico, culminando en su trágico fallecimiento por un paro cardiorrespiratorio debido a sepsis. El legado que dejó Julio Jaramillo es inmenso, es difícil encontrar a una persona que no le conmueva su interpretación al escucharlo, su voz expresa el sentimiento del pueblo. Del campesino ecuatoriano o colombiano que escucha y tararea 5 centavitos mientras labra la tierra, de la madre peruana o mexicana que se siente acompañada al escuchar reminiscencias, o del joven despechado que canta a todo pulmón o diameo para que se quiere, en la fonda de cualquier pueblo. Al pasar el tiempo, la música de Julio Jaramillo pasó a formar parte de la misma cultura latinoamericana. Es un cantante de esos que todos sabemos que nunca volverá a existir. Usted es un mal hombre, sin nombre, señor. Elenita Vargas, más conocida como La Ronca de Oro, nació en Puerto Tejada, Cauca, el 3 de marzo de 1934, fue una cantante de música popular muy importante en Colombia. Ella siempre cantó historias de amor y desengaño con tal pasión, casi al borde del llanto. Es inevitable pensar que su vida se parecía a sus canciones. Elenita solía decir que eso no era más que un mito. Soy la persona menos conflictiva del mundo, soy elemental en mis cosas, sincera, francota y muy modesta. Pero la gente se imagina que soy la trágica, la que tiene 1000 hombres, la devoradora, confesó alguna vez en una entrevista. Nunca quiso escribir una biografía ni autorizó a nadie a que lo hiciera. Solo en sus últimos días aceptó que su hija, Pilar Ibarra, contara su vida en un libro de fotos. Su belleza era admirable, tanto así que la convocaron para ser reina de belleza del departamento del Valle cuando solo tenía 17 años. Sofía Elena Vargas Marulanda, que era el nombre completo de la artista, decía que le gustaba la música desde que estaba en el vientre de su madre, Susana, una mujer amante de los tangos. Era estricta, ella y su esposo, Eliezer Vargas, apoyaron el sueño de su hija de convertirse en cantante y la inscribieron en el Conservatorio de Cali, pero la niña no duró mucho porque se negaba a leer partituras. Una vez el profesor llamó a sus papás a aconsejarles que dejaran de perder la plata, porque en clase Elena hacía lo que quería. Ella aprendió a tocar piano y guitarra a oído y se aburría cuando le metían matemática y términos raros a la música. Debutó en la música en 1959 con una producción llamada Espejito. El formato era vinilo y la canción más importante de ese trabajo fue Estoy enamorada, con la que ganó un disco de oro. Siempre se distinguió por ser una mujer muy entregada al público y en el escenario, tenía una energía muy particular por la que se hizo querer de todo un país. Desde el primer momento Elenita se ganó el apodo de La Ronca de Oro y precisamente así llamó al segundo álbum de las 24 producciones que realizó. El periodista cubano José Pardo Llada solía preguntar cómo iba La Ronca. Hasta ese momento no le calzaba a conveniencia ningún seudónimo. Hubo quien sugirió que se le llamase La Doña, como a la mismísima María Félix. Solo hasta la aparición de un titular de prensa firmado por el periodista palmireño Lázaro Vanegas para El Espacio, quedó claro cómo debía ser recordada. Esta noche bañan en oro a La Ronca, decía la nota, a propósito de la recepción de su primer disco de oro, en 1969. La carrera de Elenita se truncó por unos meses, pues sufrió una parálisis que la mantuvo en cama. Entonces no lo sabía, pero ese episodio fue en realidad consecuencia del síndrome de Crest, una enfermedad autoinmune que le diagnosticaron muchos años después y que a la postre desembocó en la cirrosis biliar que acabó con su vida.
Sus padres se la trajeron de Bogotá, donde estudiaba interna en el Colegio María Auxiliadora, para cuidarla en su casa del tradicional barrio Santa Rosa en Cali. Tan pronto se recuperó, la joven siguió cantando en fiestas y reuniones privadas. Su encuentro con el mexicano Agustín Lara, cuando tenía 16 años, selló definitivamente su amor por las rancheras y los boleros. Ella era una rebelde que se atrevió a cantar música arrabalera en un tiempo en el que esto no era bien visto. A partir de ese momento nadie pudo volverla a bajar de los escenarios. Ni siquiera el abogado Hernán Ibarra, el perro marido, como lo llamaba a ella, con quien se casó a escondidas el 28 de diciembre de 1951. Cuando mi abuelita se enteró, pensó que era una inocentada, dice Pilar, su hija. Elenita y Hernán, un reconocido político liberal que había trabajado al lado de Jorge Eliezer Gaitán, se conocieron porque ella era la mejor amiga de su hija. Él había quedado viudo y acababa de cumplir 41 años. Como la ronca apenas tenía 17, Ibarra le ayudó a falsificar los papeles para que apareciera de 21. Su familia nunca estuvo de acuerdo con el matrimonio, celebrado poco después de que Elenita participó por el título de señorita Valle. Esa unión fue un golpe muy duro para mis abuelos, recuerda la nieta. Hubo un silencio de varios años después de que mi mamá cometió semejante bestialidad. Porque, aunque Pilar no tuvo una relación cercana con su padre biológico, sabe que Elenita la pasó muy mal en esa época. 5 años más tarde Elenita, en estado de embarazo, decidió regresar a la casa de sus papás. Ya había tenido 2 abortos y quería estar lejos de Ibarra. Así nació Pilar. Gracias a ella la ronca conoció a su verdadero amor, el médico Gonzalo Zafra, pues en una de sus jugarretas la niña de 3 años se lastimó la boca y Elenita la llevó de urgencias al hospital donde él estaba de turno. Ellos se adoraban. En 1960 el divorcio no existía en Colombia, así que Elenita y Gonzalo, quien también estaba separados, salieron del país para casarse por lo civil. Al comienzo se instalaron en Bogotá, lejos de los rumores y señalamientos de la sociedad caleña, pero luego volvieron a su ciudad natal. Entonces llegó el éxito, los discos, los contratos y los conciertos multitudinarios. Antes de cada presentación Elenita, siempre le pedía a su hija que mirara si había suficiente público. Decía que solo dejaría de cantar el día que el salón estuviera vacío, algo que por supuesto jamás ocurrió. Desde que grabó su primer álbum en 1968, la música se convirtió en su vida y en la de su familia, pues afortunadamente Gonzalo, quien llamaba de cariño Chalito o Salo, también era un melómano apasionado. Ellos se entendían en todo, lo único que los separaba era que a Zafra le gustaba la salsa y el jazz, y a Elenita, los tangos y las rancheras. Hay quienes ven en María de los Guardias una suerte de alter ego de la propia intérprete. Imágenes como las de la protagonista del tema, temperamental y altiva, llevando por su cuenta y a cuenta 5 batallones, parecen calcadas de su propia vida. No es difícil perder la noción de quién es la cantante, quién el personaje, cuando se la ve asumiendo líneas como "mi primera rasca" y "en una cantimplora". No era extraño verla sobre la escena, acompañándose por soldados disfrazados que tocaban la diana. Cuentan que grabar esa canción fue una sugerencia de su gran amigo Alfonso López Mikkelsen, y que además el expresidente mismo habría cambiado la letra original, para que la versión de la caleña fuera más cercana al público local. Es más, recordaba la ronca que gracias a López, se decidió a grabar algunos clásicos del repertorio mero macho como La Ley del Monte y, en directo contraste, piezas con la tranquilidad de alma que inspira el bambuco como Me llevarás en ti, de Jorge Villamil. Tras 25 años de matrimonio feliz, el médico murió en 1984 por complicaciones de su diabetes. Elenita continuó adelante con su carrera y canto con la misma energía y amargura hasta el final. Su carácter no se doblegaba ante nada y la gente la quería tanto porque era carismática y, sobre todo, sencilla, señala su gran amigo Raúl Fernández de Soto, quien la conoció en los 90. Mi mamá siempre asumió la vida de forma muy optimista. Era leal, genuina, no usaba tácticas y tampoco se portaba como una diva, añade Pilar, su hija.
Una de las muchas curiosidades que rodean la vida del artista es el hecho de siempre exigirle a los medios una media velada, como filtro en las cámaras para dar un efecto a su piel que evitara que se le vieran las arrugas. La cantante de música popular colombiana Elenita Vargas murió el 7 de febrero de 2011 a los 83 años en un hospital de su natal ciudad de Cali a causa de complicaciones respiratorias, confirmaron sus familiares. La Ronca de Oro permanecía internada desde hace 3 semanas en la clínica Fundación Valle del Lilí de Cali. Vargas, intérprete de canciones como María de los Guardias y Pasaste a la Historia, había sufrido varias recaídas en su estado de salud a raíz de un trasplante de hígado que se le había hecho hace 2 años. En sus honras fúnebres asistió una multitud que lloró su partida e incluso algunas mujeres entonaron la canción Mal Hombre, siendo este hecho algo muy simbólico ya que fue una artista que representó ante la sociedad el sentimiento de muchas mujeres. Todos los amantes de esta música del pueblo recordaremos por siempre a nuestra Ronca de Oro. Viejo farol que alumbraste mi pena, aquella noche que quise olvidar. Hoy veo tu luz taciturna y enferma. Luis Ángel Ramírez Aldarriaga fue conocido en el ámbito nacional, internacional y musical como el Caballero Gaucho, quien nació en la ciudad de Pereira el 10 de junio de 1917, pero sus años juveniles los vivió en Ansermanuevo. Su padre Pedro Antonio y su madre Carmen Emilia cantaban y hacían un dueto parecido al de Margarita Cueto y Juan Arbizu, o sea que lo del canto a Luis Ángel le vino por herencia. Cuando por primera vez se presentó a un programa de aficionados en la emisora de Armenia Pregones del Quindío, lo botaron a la calle y le recomendaron que cogiera café. En ese tiempo Luis Ángel había conseguido un destartalado tiple y con un método práctico de enseñanza se fue guiando y aprendió sin que nadie le enseñara. Fue tan persistente este hombre que volvió a esa emisora, pero esta vez sí ganó el primer puesto y como premio recibió 2 camisas, jabones y un pantalón. Cuando tenía 30 años, a mediados del siglo pasado, La Voz de Pereira dio a conocer a Luis Ángel Ramírez Aldarriaga, el Caballero Gaucho. Su voz tanguera viajó por las ondas hertzianas antes que sus pies, que después lo llevaron por pueblos del eje cafetero, donde se presentaba en otras emisoras y comenzó a cuajar una carrera que lo encumbró durante 60 años como el ídolo de esta región, Antioquia y el norte del Valle del Cauca. Que yo tenía que ir muy lejos. Mario Arango, director de la radiodifusora y propietario junto con un hermano de discos Merango, fue quien lo descubrió en un taller de ebanistería, donde mandó hacer unos trabajos. Cautivado por su voz, Arango le ofreció cantar, y ya es parte de la leyenda la anécdota del día en que debutó. Estuvo a punto de irse de la emisora porque no fue anunciado con su nombre. Es que usted se llama el Caballero Gaucho, le explicaron. Así lo bautizó Luis Carlos González, el famoso poeta pereirano de La Ruana. Ramírez, fallecido el 9 de agosto de 2013 a los 96 años y sepultado en la Virginia, Risaralda, su terruño del alma, cantó música de cantina, pero nunca fue un cantante cantinero. Después de grabar para Discos Merango, lo hizo en Discos Fuentes y al mismo tiempo comenzó a componer las canciones de letras que se metieron rápido en el corazón del pueblo, por su sencillez y porque contaban vivencias de amores y desamores y asuntos cotidianos. Grabó 2.235 canciones, de las cuales el 60% fueron creaciones suyas. Paradójicamente, la canción que lo hizo famoso, Viejo Farol, no es de su autoría, sino de Luis Benedicto Valencia. Pero si lo son Viejo Juguete, Besos por Costumbre y Lejos del Tambo, algunos de sus más grandes éxitos. Yo no quería llamarme el Caballero Gaucho, pero así me pusieron. Incluso, en cierta ocasión me llamó el Dr. Ramírez Hons para que grabara en Disco Silver, pero yo le puse como condición que me quitara el mote de Caballero Gaucho, que yo no era gaucho sino colombiano, que yo había nacido en Pereira, que me gustaba el folclor nuestro y que no era argentino. Pero él me contestó: vea hombre, todas las cartas que usted ve en estos costales son cartas para el Caballero Gaucho, de manera que si no es al Caballero Gaucho, yo no le puedo grabar. El precursor de este tipo de música popular grabó solo hasta 1996, pero hasta pocos meses antes de morir en una clínica de Pereira estuvo activo. Una de sus últimas presentaciones fue en el primer Festival del Despecho,
que se realizó en Manizales en el 2009, cuando tenía 92 años de edad. Yo me voy queriéndolos mucho a todos y dejándoles un legado, que le dejo a la humanidad, de música, le dijo a El Tiempo desde su lecho de enfermo, el jueves 25 de julio, un día antes de su última hospitalización. Fue un fenómeno de masas. Con su sello personal marcó un antes y un después en la música de carrilera, huasca o de cantina. El Caballero Gaucho le comentó al investigador Juan David Arias lo siguiente: el tango Viejo Juguete lo compuse en Medellín, en la avenida Abejorral con San Marcos, eso fue en el año 1956. Me subí a la terraza del hotel donde me hospedaba para despejarme un poquito y vi ahí al frente, en la terraza del otro lado de la calle, a dos niñitos muy bien vestiditos que jugaban y se veía que eran de familia bien acomodada. De pronto a uno de esos niños como que no le gustó su juguete y lo tiró a la calle. Yo seguí el juguetico con la mirada hasta que cayó a la avenida Abejorral. En ese instante un niño de apariencia pobre que iba tomado de la mano de su mamá, se lanzó a la calle en pos del juguetico que había caído, pero desgraciadamente en ese instante pasó un bus que inmediatamente terminó con su vida. Después de ver esta tragedia solo me demoré 20 minutos para hacer el tango. Cierto día estaba yo con unos amigos, era un matrimonio joven al que yo estimo bastante. Después del almuerzo él y yo nos despedimos de la esposa, pero cuando él se le acercó a darle un beso ella le volteó la mejilla. En el camino mi amigo me dijo: ¿te diste cuenta del detalle de aquella? Y yo le contesté: no le haga caso, ya que ahora dan besos por costumbre. De ahí salió mi canción Besos por Costumbre. Si la canción no rima, yo creo que no hay nada. Para uno componer Viejo Farol y todas esas canciones que yo he compuesto, se necesita haber aprendido mucha poesía y mucha métrica. Yo aprendí bastante leyendo a Julio Flores y Porfirio Barba Jacob. El Caballero Gaucho fue mecánico de carros, constructor y ebanista, pero era un artesano, de sus manos y de su mente siempre salió arte. Una anécdota de las tantas que formaron su leyenda tiene que ver con su bigote de gato, que él mismo diseñaba. Cierta vez se apareció en un concierto sin él, porque cuando se lo estaba delineando se lo dañó y decidió salir al escenario afeitado. La gente comenzó a abuchearlo porque creyeron que no era él. El educador y escritor Fenel Ocampo Múnera, quien escribió el libro La vida oculta del Caballero Gaucho, la única biografía autorizada del artista, afirma que Ramírez marcó la línea por la que se han movido los cantantes de música popular hasta la actualidad. Sin duda, el Caballero Gaucho es el iniciador. Él, Óscar Agudelo y Gabriel Raimond, que fueron muy amigos, son los tres más grandes de la música popular en el país, aseveró. Ramírez combinó los ritmos de la pampa argentina con aires de la música carrilera. Paradójicamente, como lo recordó Ocampo, su biógrafo, el Caballero Gaucho llevó su música a Europa, Estados Unidos y a varios países de Centro y Suramérica, pero nunca se presentó en Argentina. A él lo invitaron, pero nunca fue, afirmó Ocampo. El Caballero Gaucho siempre celoso de su imagen. A sus presentaciones asistía de vestido y corbatín, también infaltable como su bigote o de corbata. No alcanzó a conocer la estatua que el exalcalde de la Virginia, Nelson Palacio, ordenó hacer en su honor, pero escogió la foto, que fue una de las carátulas de los 60 LP, Long Play, que grabó, con base en la que el escultor Carlos García la hizo. Aunque la música del Caballero Gaucho está asociada a la bebida, él no fue amigo del licor. No amasó una gran fortuna, pero vivió cómodamente. Hasta para su muerte quiso expresar su amor a la Virginia. Su última voluntad fue que lo dejaran bajo tierra, no en una bóveda. Su familia no consiguió un lote especial para él en el cementerio y fue sepultado al lado de un mausoleo. Su tumba, sin duda, será la más visitada del pueblo. En la Virginia, donde el cantautor fue velado en cámara ardiente antes de ser llevado al cementerio, al que llegó sobre un carro de bomberos, seguido por un enjambre de personas a pie y en motocicleta. 3 horas tardó el recorrido del féretro blanco por el pueblo situado a orillas del río Cauca. Quienes no alcanzaron a despedirlo en el Coliseo se agolparon en las calles para lanzarle flores y alzar una copa de licor a su paso. La multitud no fue menor en la entrada del Camposanto,
y la policía debió poner barreras para contenerla porque los familiares del cantante pidieron que el momento del entierro de este fuera privado. El caballero gaucho ha significado para nuestro pueblo campesino lo mismo que Carlos Gardel para el pueblo argentino. Luis Ángel Ramírez es el cantor de tangos criollos y huascas por excelencia y es de los grandes ídolos de nuestro hombre trabajador y montañero. Déjanos en la caja de comentarios qué recuerdos tienes de este gran artista. Gracias por ver nuestro contenido. No olvides dar like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Hasta el próximo video.